aplausos. Izamal fue una ciudad maya muy importante. De hecho, probablemente tan importante como Chichén Itzá, probablemente tan importante como Uxmal, como Tulum, como Cobá, como Labná, como Palenque, como Tikal, como cualquier otra ciudad maya. Izamal también tuvo su propia importancia. Lo más importante de Izamal fue más religiosa. Izamal fue un gran centro ceremonial maya, un gran adoratorio, fue un lugar sagrado. Fue un adoratorio que se le dedica a un gran personaje maya llamado Itzamna, que de hecho este personaje llamado Itzamna para los indígenas mayas fue uno de los dioses creadores mayas, el dios de la sabiduría, patrón de la ciencia, inventor de la escritura. ¿Qué pasó acá en Izamal? Cuando llegaron los conquistadores españoles, el sitio maya, este gran centro ceremonial, todavía estaba habitado. Todavía era un sitio donde se seguían haciendo rituales. Los conquistadores españoles se dan cuenta del valor religioso del lugar. ¿Cuál era la tarea de los conquistadores españoles? Destruir las pirámides. Encontrar estos sitios de gran importancia religiosa, destruirlos, Destruirlos, sí. destruirlos y aprovechar el sitio para imponer su doctrina. Destruyen las pirámides, destruyen los templos mayas y ¿qué creen? Con las mismas piedras de las pirámides se construye el gran convento de Izamal. Con las mismas piedras y con los mismos bloques de piedra de las pirámides, construyen también iglesias y capillas en los barrios y en las colonias. Con las mismas piedras de las pirámides, los conquistadores españoles construyen sus casas. Las estructuras mayas de Izamal, los templos, los montículos mayas de Izamal eran tan grandes, enormes, que por más que las estuvieron saqueándolas, que por más que las estuvieron destruyéndolas, no lograron acabar por completo con ellas. Y hoy en día dentro de la ciudad se pueden ver, bueno, se encuentran 9 estructuras mayas. Y pues esta estructura es la más pequeña de Izamal. De hecho, estos sitios, para identificarlos, los arqueólogos pues los nombran con algún nombre maya o algún nombre castellano. Este sitio arqueológico, que es muy pequeño, que se encuentra a unas cuantas cuadras de la plaza principal, es más conocido en maya como Ixtul. Y su significado de esta palabra maya es conejo o el conejo. Escalar esta pirámide maya. No en cualquier parte te permiten tocar una pirámide maya, ¿verdad? Y no en cualquier parte te permiten escalar una pirámide maya. La ciudad maya se llamaba Itzmal. El significado de la palabra maya Itzmal es rocío que cae del cielo, esencia de agua, nube de la mañana. Es una traducción muy larga, la podemos hacer más pequeña. En una sola palabra podemos traducir Izamal, vida. ¿Por qué? Rocío que cae del cielo es el agua, es la lluvia, es el néctar de vida. Entonces imagínense el valor culto, religioso que tenía este sitio maya. Esta estructura maya, este sitio arqueológico que tenemos acá en Izamal, es la pirámide más grande de Izamal
y también es la estructura maya más grande de todo el estado de Yucatán. Las estructuras mayas tenían varias funciones. Unas eran políticas, otras eran administrativas, otras eran religiosas y otras eran habitacionales. Izamal, como era un lugar religioso, ¿qué necesitaban? Templos de adoración. Por ejemplo, esta pirámide o este sitio arqueológico no es un castillo, no es un palacio, no es una casa. Esta pirámide fue un templo. Un lugar donde se hacían oración, meditación, ayunos, sacrificios y autosacrificios. Los templos mayas son sencillos. Un basamento gigante y sobre el basamento un altar. Para que se notara también las jerarquías también dentro de la población, pues había un altar donde no cualquiera persona podía subir, solo los sacerdotes o la gente de alta jerarquía. 200 metros de frente por 180 de largo. Es la base de la pirámide. La altura de la estructura hoy en día son alrededor de casi 36 metros de alto. No era la altura original. Era mucho más. ¿Qué pasó durante la conquista? Para quitarle la importancia del sitio, te das cuenta, someter a la doctrina, ¿qué hacen? Le mochan al altar. Creen los arqueólogos que probablemente esta estructura llegó a medir alrededor de casi 60 metros de alto. Su nombre de esta estructura maya es Quinichcatmó. La palabra maya Quinichcatmó y su significado es guacamaya de fuego con rostro solar. Esta estructura, les decía, es un templo y es un templo donde se adoraba al sol. Aquí en este templo se le rendía culto al dios In, que es sol. El dios solar es Quinichahau y el nombre de la pirámide es Quinichcatmó, que es la representación de la guacamaya de fuego con rostro solar. ¿Cuál era la creencia, dicen los arqueólogos? En algunas épocas del año los indígenas mayas se reunían en este templo para hacer oración, meditación y para ver que el dios sol bajara a quemar todas las ofrendas que le ponían en el altar. Entonces, ¿cómo creían ellos que bajaba este dios solar? Como un fénix o como una guacamaya de fuego. Somos bendecidos porque hoy en día acá en Izamal sí podemos subirnos a las estructuras mayas. Y vamos a caminar de este lado. Oración, meditación, ayunos, ofrendas y danzas. Y sacrificios y autosacrificios en la parte más alta. Pues le dedicaban el corazón al sol para que todos los días pues tuviesen fuerza de nacer, y pues la sangre pues era como abono o era como más fuerza a la tierra, ¿no? Para abonar el suelo o la tierra, ¿no? Ya el muchacho del tour de las cuatrimotos nos dio 15, 20 minutos. Esto es enorme. Miren. Caníbal se me quedó allá abajo. Mira el convento. Mira, nosotros nos estamos quedando detrás. Ahí detrás nos estamos quedando nosotros. Se supone que acá arriba estaba el altar. Y esto allá abajo, como nos explicó el guía, era prácticamente la plaza principal. Ahí estaba la gente, por decirlo así, la gente común. Las danzas, todo lo que sucedía allá arriba. Allá abajo, que diga, y acá arriba. Pues acá arriba eran los sacrificios. Porque este era el altar.
hablar del enequén. No sé si ya vieron en esta región de Yucatán que hay ese tipo de agaves. Ese tipo de agave es enequén. El enequén en Yucatán fue la principal fuente económica, porque del enequén se saca esta fibra. Este bolso es de enequén. Es una fibra natural que se saca de las pencas de este agave. Para finales de 1800 y gran parte de 1900 fue el oro verde de Yucatán. Todo esto, esta área, eran sembradíos de puro enequén. Esta fibra es un descubrimiento de los mayas. Supuestamente era una planta pequeñita, pero los mayas se dan cuenta del valor de las fibras y la van domesticando, hasta que logran crear pues ya unas plantas donde pues las pencas eran más grandes y pues les abastecía de más fibra. Las estructuras mayas eran solo religiosas. De hecho, esta estructura también es un lugar religioso, pero ya no es un templo, es como una pequeña capilla. Su nombre de esta estructura es Chaltunja. La traducción es piedra que retiene agua. La palabra tum en maya es piedra y ja es agua. La palabra chal es como el estancamiento del agua. Está a las afueras de la ciudad. Poca gente conoce esta pirámide. Mucha gente que visita Izamal no llega a esta pirámide. De hecho, somos los únicos que llegamos a esta pirámide. También se dieron cuenta del convento, del frente del convento, la arquería que no está al mismo nivel de la calle porque fue construida sobre una pirámide maya, sobre la pirámide maya más importante del sitio, sobre la pirámide maya más importante religiosamente hablando de Izamal, ¿no? Entonces se llamaba Itzmal, ¿recuerdan? Vida, rocío que cae del cielo. Pero durante la conquista española, como no podían pronunciar esta palabra, para que sea más fácil su pronunciación, lo único que hicieron fue castellanizar la palabra maya. Entonces de Itzmal se convierte en Izamal. No sé si quieren asomarse acá, arribita. Yo me voy a asomar para acá. Miren, aquí estamos encima de un altar maya. Qué brutal, hermano. Ha estado divertido, Efraín. Ese hombre se perdió, hizo coger aquí, ahí se lo hiciste coger. Hagan el favor y miren a su camarógrafo. Voltese. Que no se ha quitado el casco. ¡Ah! ¡Cogedor de calor!